Bueno, salimos de esta, la verdad que esta propuesta de la monarquía ya no es inverosímil, ¿no? Atrasa 200 años. Sí, atrasa. Bueno, vamos a poner un poquito más serio, continuemos con el programa, felizmente, creo que ya tenemos la conexión con Manuel Hey, el integrante de Manifiesto Argentino, analista de la realidad, así que bienvenido Manuel Hey. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cacho, a todos los que están ahí en la mesa y a los oyentes. Acá estoy con Gaby González. Hola Manuel, buenas tardes. Bueno, hola. Bueno, Manuel, a ver, ¿por dónde podemos desarrollar? He leído, creo que hace un par de días, un artículo fuerte de Mempo sobre el ambienticidio, lo llama él, ¿no? Relacionado a lo que está pasando en toda la zona del litoral, ¿no? Los incendios, es terrible esa zona, ¿no? ¿Cómo se puede seguir manteniendo esta situación en nuestro querido país? Sí, yo creo que Mempo lo que hace es cambiar un poco el marco a la realidad que nos muestran todo el tiempo, ¿no? O a la realidad que nos llama la atención y nos copa toda la energía y trata de poner otro marco. O sea, yo diría que se podría hacer una columna que se llamara "Y mientras tanto, ¿qué está pasando?", además de lo que parece que pasa, ¿no? En medio de un gobierno que se debate entre tratar de sostenerse haciendo lo que quizás harían los que vendrían si es derrotado. Entonces, a la vez que hay un atentado y eso levanta la tapa de una cloaca que era harto evidente pero que nadie quería ver. Bueno, todas esas cosas son las que nos copan la atención, pero mientras tanto están pasando otras cosas. Mientras tanto estamos, creo que frente a una encrucijada donde se va a definir si vamos a ser un país soberano o no, quién va a manejar las riquezas naturales que claramente tiene este país y que hoy, a raíz de la guerra y de todo lo que está pasando en el mundo, se han revalorizado. ¿Quién va a manejar la renta de este país que a raíz de la sojización y el monocultivo generó un monopolio del manejo de la tierra que es insoportable? Bueno, todo eso se está jugando. Y mientras se juega eso, seguimos atendiendo lo emergente, seguimos atendiendo lo urgente y se nos pasa por debajo de la mesa lo importante. Y creo que Mempo lo que intenta es eso, es hablar de la soberanía, sobre todo cuando habla del tema del Paraná, que para nosotros es un tema clave de soberanía, y hablar del tema de los recursos naturales y la sostenibilidad de este modelo productivo, y entonces habla de ecocidio. Creo que es eso lo que él intenta. Yo estoy de acuerdo, yo creo que si hay algo que deberíamos empezar a pensar quienes militamos y quienes seguimos preocupados u ocupados por el destino del país, el destino de nuestro pueblo e incluso el destino de la humanidad, tenemos que salir de la vieja mirada donde estamos todo el tiempo ocupados de lo urgente, todo el tiempo ocupados de lo emergente. Porque esa política es la que fracasó. Uh-huh. Esa política es la que, me acuerdo que el último fin de semana que hablamos, hace 2 semanas atrás, vos me traías el tema del plebiscito de Chile, ¿te acordás? Sí. Y yo te decía que mi observación, y esto lo puedo repetir porque fue antes del diario del lunes, todavía no había pasado el plebiscito, que me preocupaba que el plebiscito al final había terminado siendo algo desconectado del pueblo chileno. Uh-huh. Que se seguía haciendo algo que parecía fundacional, pero desde las superestructuras. Y creo que el plebiscito lo que vino a demostrar fue eso. O sea,
como la construcción no es desde la base social, no es desde la gente común, a lo sumo es desde la militancia, pasan esas cosas que pasaron. Hubo una militancia movilizada que hizo una pueblada heroica que logró poner contra las cuerdas al gobierno de Piñera, y después vino la superestructura y negoció un cambio de constitución armado desde la superestructura. O sea, y entonces cuando fueron a consultar a ese pueblo que aparentemente estaba totalmente de acuerdo con cambiar la constitución, le terminó diciendo no. Y yo creo que esas cosas tenemos que empezar a entender, sobre todo los quienes somos militantes, sobre todo quienes en general tratamos de influir sobre el resto de la población. Tenemos que entender que estamos totalmente divorciados de lo que pasa abajo. Y no tiene que ver si sos de derecha, de izquierda, de centro. Es una metodología que no funciona. Eso es lo que yo pienso. Mira, lo de Chile es largo, pero una pequeña acotación. Yo creo que después con el diario del lunes, evidentemente, pocos tomaron en cuenta el famoso voto silencioso. Hubo millones y millones de chilenos que votaron por primera vez, y ese voto no se tuvo en cuenta, y eso fue que arrasó la balanza. Pero bueno, te paso al tema nacional, porque teníamos con Gaby un pequeño debate. Yo creo que él es más optimista, yo soy más escéptico, en el sentido, el horizonte. Es decir, toda esta política de masa va para consolidar las políticas neoliberales, o es, digamos, un atajo para realmente otro tipo de desarrollo. ¿Cómo ves cuál es tu mirada? O sea, vos querés que sigamos hablando de lo emergente. Lo que pasa es, sí, con el 7% de inflación, el emergente es muy duro, pero por lo menos... Sí. A ver, Cacho, nadie le quita importancia a lo emergente. Yo lo que digo, y voy a seguir insistiendo en esto, que llegamos a las situaciones emergentes porque no se atiende lo de fondo, no se atiende la metodología, no se atiende un proyecto global. O sea, hoy el gobierno creo que está terminando de hacer el ajuste que hubiera hecho la derecha si gana, y que la derecha se empeñó en que lo haga el peronismo, para después llegar ellos sobre tierra arrasada y decir, bueno, no hay otra que imponer lo que nosotros queremos imponer. Ese es el emergente. Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación? Yo te decía en una columna anterior que si Massa lo hubieran propuesto como ministro de Economía en el 2019, ni bien se ganó las elecciones, todos hubiéramos salido a la calle, o una gran parte del Frente de Todos hubiéramos salido a la calle a protestar. No hubiéramos estado de acuerdo para nada que Massa fuera el ministro de Economía. Ahora, hoy, en esta situación, menos mal que vino Massa el ministro de Economía, porque si no este gobierno no llegaba al final del mandato. O sea, ¿cómo llegamos acá? Si seguimos mirando el emergente, no dejamos de mirar la punta del iceberg. O sea, hay una construcción que no estamos haciendo, hay una construcción que estamos haciendo mal. Y yo quiero referirme a eso, no quiero seguir hablando, porque está lleno de programas que hablan de que si más así, que si es ajuste, que si no es ajuste, que si tiene el apoyo de Cristina. En realidad estamos entretenidos en eso, mientras la historia está pasando por otro lado. Y yo hago el esfuerzo de llamar la atención sobre ese otro mientras tanto que te digo. De hecho, hace 2 jueves... Tuvimos esta columna, el jueves pasado no nos encontramos, hace 2 jueves, y yo me enteré del atentado a Cristina, que fue ese mismo jueves cuando terminé esta columna. Abrí el teléfono y ahí vi las noticias. Sí. O sea, que hice la columna sin tener, o sea, con el diario del jueves, no con el diario del lunes, con el diario del jueves anterior. Igual que las elecciones de Chile. Te dije lo que te dije el jueves anterior, no con el diario del lunes. Y fíjate, el tema que yo tenía para desarrollar, que después nos fuimos por otro lado, era hablar de la tolerancia, de lo insoportable
o de la aceptación? Ese era el tema que yo tenía para hablar de esa columna. Era hablar de lo general. Yo lo que iba a decir en ese momento es que el gobierno se estaba equivocando respecto del escalón en el que estaba la sociedad. El gobierno estaba convencido y actuaba de esa manera en que había todavía un fondo de tolerancia y estaba tratando de elevarlo al nivel de aceptación, al nivel de acuerdo, de consenso, y que era un gran error, porque la sociedad había llegado a un nivel de insoportabilidad, y que eso generaba otra panorama político y que había que atenderlo de otra manera. De eso quería hablar yo el jueves, después terminamos hablando del plebiscito. Pero fíjate vos que creo que tenemos que empezar a hablar de esa otra cosa que está pasando, mucho más general y mucho más de fondo, porque si seguimos mirando el emergente, no podemos resolverlo. Sí, pero yo lo que pienso es que, a ver, yo la mirada de no hablar del emergente, tenemos que hablar de una transición, porque si vos vamos a los problemas de fondo, el contexto no te da, porque hoy, por ejemplo, mucha gente te va a aplaudir cosas que vos decís, no puede ser, porque, por ejemplo, contaminan todo, porque lo que importa es la fuente de trabajo. Entonces se prioriza eso, entonces no te permite desarrollar esta transición. Yo lo que digo es que hay que apostar a una transición, pero acá tiene que ver con qué políticas hay para hacer esa transición, si hay interés o no. Este es el debate, ¿no? En realidad yo creo que interés hay, lo que hay es una diferente medida respecto de las posibilidades. Hay un gran sector del Frente de Todos que considera que no hay posibilidad de avanzar de manera más, ¿cómo te diría?, más profunda en los cambios estructurales. Entonces están haciendo una transición. De hecho, me enteré por gente que está a nivel militancia importante, que algunos pertenecen al manifiesto, de que hubo una reunión en provincia de Buenos Aires antes de que se lo designara Massa, donde Cristina mandó a decir que Massa era el puente al 2023, o sea, que había que aceptar a Massa. O sea, sí, hay una mirada, más allá de que quiera o no quiera hacer otro tipo de transformaciones, hay una mirada de que no hay condiciones para avanzar más profundamente. Entonces, hoy más es lo mejor que nos podría pasar. Lo digo entre comillas. Sí, es duro, ¿entendés? Es duro pensar eso, ¿no? Bien, está claro que más... Vos me decís que hay que hablar del emergente porque en la base social no hay condiciones de hacer otra cosa. O sea, vos también me estás diciendo lo mismo. Desde otro enfoque, de otro punto de vista, también me estás diciendo que hay gente que votaría a favor del extractivismo porque le daría trabajo, ¿no? Sí. Bien. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hacemos con esa gente? Porque ese es el pueblo. O sea, ¿simplemente consideramos que tenemos que hacer una campaña publicitaria o hay que hacer otro tipo de trabajo? ¿O hay que volver a otra concepción de la política? ¿O hay que construir desde ahí con una especie de docencia ciudadana? Yo creo que ahí es donde nos estamos equivocando. Cuando yo digo que terminamos todos haciendo política desde la superestructura, es porque les terminamos hablando a los que nos quieren escuchar. Y ahí, los que no nos escuchan, son los que después votan en contra de sí mismos porque simplemente necesitan seguir sobreviviendo. Bueno, se nos fue el bloque, pero va a quedar para la otra columna, porque lo que está en crisis, que no lo hablamos, es este modelo de democracia representativa. Yo creo que ahí es una cuestión a resolver. No vamos a decir que es mejor una monarquía como lo dijo Martínez, pero creo que hay que realmente rever todo esto. Manuel, bien, ahí está. Sí. Y déjame terminar esto, dale, porque me parece que de alguna manera cierra mi idea. Nosotros justamente, porque está en crisis esa democracia representativa, proponemos no una reforma constitucional, sino una constitución nueva. Ahora, si lo hacemos como se hizo en Chile, desde las militancias y superestructurales,
terminamos como terminó Chile, porque no había yo creo que no era posible una mejor constitución que la que habían sacado desde la constituyente. Era súper progresista, tan progresista, que la mayoría de la gente no entendió nada. Bueno, está bien, es una mirada. Escúchame, nos quedamos ya para la próxima columna trabajar el tema de la crisis de las democracias. ¿Te parece? Dale. Bueno, te tomo la palabra. Listo. Te mando un abrazo. Abrazo, gracias. Saludos a todos. Gracias. Bueno, con